Well, good afternoon guys and welcome back to Carupano. Now you're probably wondering why I'm in this jail cell. It's actually not a jail cell. This is a pension, it's called. It's actually my hotel for the night. I found this place because it was a lot cheaper than paying for a shitty hotel for like $15 or $20 a night and getting pretty much a filthy place when I can stay in somewhere pretty much the same. It's actually cleaner for just $5 American a night. So even though it looks like it's had better days, it's actually a lot cleaner than the last hotel I was at here in Carupano. So I'll just take you for a look outside, guys. So it's a little sort of hostel type thing, if you will. It's got a clean enough room. It's got a toilet and a place to shower in there. It's got everything you need. So it's also got vicious dogs who are probably going to start barking at me any second now. Now, you may notice today, guys, I am dressed in long pants and shoes here in Carupano by the beach on the Caribbean, you know. Why? Well, because today's a very exciting day. Today, I'm pleased to announce I'll be taking you guys on a tour to where they make some of the best rum in the world, the distillery of Ron Carúpano. So without further ado, guys, let's go start the adventures of the day, try and get a taxi and make our way to the distillery and learn all about Ron Carúpano. Alrighty guys, so we're just arriving now to the distillery. Now, I could shoot this in a well done documentary style. I could try to do that, but I'm not a documentalist. Or I could just point and shoot like I do and show you the reality of what it's going to be like. So that's my plan, guys. Let's go check it out. Happy to report I'm here. I'm right at the doors of Ron Carúpano, and my friend here, Alexandra, no? Alexandra. She's going to take me in and show me the way through to meet a gentleman named Doin, who's going to be the boss man, who's going to show me around. So here we are, guys. This is where some of the best rum in the world is made. Ron Carúpano, very famous in Australia, famous throughout the world, and a good drop. So let's go and meet the man. On sala, okay. Looks like I'm in class. Check it out, guys. Here's all the different rums that I have. Estos son los diferentes productos, ¿no? Sí. Está bueno. Y yo me quedé en va a explicar cómo todo. Sí, ella le va a explicar. Aquí está. Aquí va la botella del legendario. Sí. Pero ella tendría que traerla. Ajá, ok. Porque es una botella de cristal con letras bañadas de oro, entonces es un poquito. Ok, muy bien, perfecto. Estoy emocionante para aprender todo eso. Yo le voy a dar este gorrito para que se lo coloque. Ajá, ¿cómo es? ¿Por mi mano o cómo es? Porque es por las pelos, sí, claro. Porque Te put ahorita, okay, she's gonna put the hairnet on me, guys. Okay, how does it look? Does it suit me? What do you think? My new look. Okay, está bien. Y aquí me va a colocar el nombre, el apellido, claro, la cédula, no importa si no me coloca el pasaporte, okay. Pero la firma. Okay, just a second, guys. I'm going to fill out the details and I'll get back to you. Si quieres lo mando. Alright, so lovely Alexander there just took me through like the books and stuff. More or less was about, you know, I had to, it was like a liability thing, like just to understand that I'm in a factory and there's rules of safety. Yeah, health and safety basically procedures. She just ran me all through those, and now I'm just waiting here in the classroom to see what happens next. I guess it's fun though. Hey guys, I'm just here now with Anaya, who is the master blender here, guys, and she's going to show me now and teach us all about the rum. Entonces, cuénteme, ¿qué tú puedes decirme sobre este ron famoso en el mundo? Bueno, Ron Carúpano tiene una tradición y un legado bastante amplio, tiene más de 260 años de historia y se conoce pues como el primer ron realizado o fabricado aquí en Venezuela. The primero rum fabricado sí. en Venezuela. Wow, guys, that's something I didn't know. So this is the first rum ever made. Not only one of the best in the world, but the first ever from Venezuela. So that's very interesting.
Bueno, sigue. Disculpe. Vamos a comenzar a recorrer. Looks like now we start the tour, guys. So let's go take a look. How exciting! Vamos a visitar varias etapas concisas para que vayamos entendiendo un poco el proceso. Ok, perfecto. ¿Sí? De alcohol. En todos estos tanques que vemos acá es donde nosotros recibimos el alcohol de caña de azúcar. Destilería Carupano hoy mismo recibe el alcohol elaborado, cisternas de alcohol de caña de azúcar, y se almacenan en estos tanques. ¿Qué buscamos en nuestros alcoholes? Que sean unos alcoholes con unos perfiles muy específicos, con una carga cogenérica específica que me desarrollen a través del tiempo los aromas y los sabores característicos de Ron Carúpano. Los alcoholes que usamos son alcoholes 100% nacionales de Venezuela, porque nosotros tenemos nuestra denominación de origen controlado, Ron de Venezuela, ¿sí? Si se quiere, es nuestra marca país de la parte del ron. Entonces, dentro de los requisitos está que todo lo que utilicemos sea 100% venezolano. La caña de azúcar, el alcohol que venga de la caña de azúcar. Nada importado, no. Entonces, todo desde acá, Venezuela, siempre se claro. Muy bien. Y bueno, entonces nosotros acá, al recibirlo, tenemos que evaluar muy arduamente y muy técnicamente todos nuestros perfiles de alcohol, toda la parte físico-química, y después es que vamos a pasar a la segunda etapa, que es la dilución, ¿sí? Porque el alcohol llega al 96% de pureza y tenemos que bajar esa graduación alcohólica a un porcentaje promedio de 60-50, según pues nosotros consideremos, con agua desmineralizada. ¿Sí? Esta agua se purifica con ósmosis inversa, donde se retiran todos los minerales para que solo sea la interacción de alcohol y el agua dentro de una barrica que me genere el ron Carupano. El agua viene de nuestros manantiales acá de la zona del Valle de Macarapana, y todo es 100% autóctono. Wow, muy interesante. Okay, very interesting, guys. So how cool is that? Everything is made from scratch here with 100% Venezuelan products. So this is as Venezuelan as you get, and a very interesting tour. Big thanks to my friends here for taking me through. Let's carry on with the tour. Nuestra Hacienda Altamira tiene más de 260 años de historia. Fue fundada por el capitán español llamado Félix de Fierro, que vio en estas tierras bondades para la producción de ron en el país. Acá la Hacienda Altamira, que queda ubicada en Macarapana, cuenta con unas condiciones climáticas únicas en Venezuela. Y es que de nuestro lado norte tenemos el Mar Caribe, y estas brisas salinas del Mar Caribe intervienen en el proceso de envejecimiento. Vamos a ver más adelante que el proceso de envejecimiento se da en barricas de roble blanco americano que tienen poros, y ellas van respirando en su proceso de envejecimiento, van a ir respirando, y estas brisas salinas van a ser parte de nuestro ron Carúpano al final del proceso. Wow, qué ¿sí? interesante. Y esto otorga un perfil único en nuestro producto, un perfil yodado, un perfil mineral. Entonces, estar ubicado acá nos otorga ese plus y esas bondades de nuestra zona, de nuestro microclima. Y del otro lado tenemos el valle, que nos otorga esta frescura que es ideal para nuestro proceso de envejecimiento en las barricas. Perfecto. Sí, yo noto acá la brisa fresca, más fresca por aquí, sí, está muy lindo. Wow, yeah, what an interesting place, and what an interesting story. So there's a lot to it than just mixing alcohol. Like, all these elements go into it, you know, to give it that specific flavor. O sea, supongo, mientras nosotros caminamos más y aprendemos más, tú vas a aplicarme las diferencias en los diferentes productos que hay, y los sabores, ¿verdad? Vamos a ver. So she's gonna explain all the different flavors of the different rums they have, and how they get those flavors as well, guys. Let's carry on with the tour. Muy importante que la ley de Venezuela es una ley de, si se quiere, la más rigurosa en cuanto a producción del ron, y nos exige
que el envejecimiento dentro de las barricas debe ser por un mínimo de 2 años. La dilución de alcohol va a estar dentro de la barrica, almacenado en nuestros almacenes fiscales por un mínimo de 2 años, sin moverla, sin reponer merma. Ella va a pasar 2 años en este proceso, que es un proceso químico, pero también es un proceso totalmente natural, donde la naturaleza de nuestro valle de Macarapana, nuestro clima y todos los componentes que están dentro de la barrica van a jugar un papel importante y van a estar madurando durante 2 años. ¿Sí? Y esto nos da una calidad no solo de ron carúpano, sino del ron de Venezuela. Que tenga 2 años dentro de la barrica nos da un producto de calidad que es pues excepcional en función a los otros rones del mundo. Ajá, o sea, todo el ron de Venezuela tiene que quedarse en los barriles como 2 años. Mínimo. Mínimo. Bueno, O interesante. That's very interesting, guys. So yeah. And it's all late, tú dije. Sí, es ley. And that's a law. Wow, guys. Wow, very interesting. Let's carry on. En el Caribe vas a encontrar rones de 6 meses de envejecimiento. Ajá. Otros países que tienen como ley 1 año. Ajá. Venezuela tiene un mínimo de 2 años. Wow. Si no, no podemos envasarlo como ron. Wow. ¿Sí? Interesante. Vamos al almacén fiscal número 4. Y aquí vamos a observar el proceso de envejecimiento. Okay. So isn't this interesting, guys? Buena. Hola. La señora Juana es la jefa de esta área. Hola, jefa. ¿Cómo estás? Y nos va a apoyar un poco en la explicación pasada. Ok, perfecto. Ok, bueno, estamos. Este es el almacén número 4. Ok, este es uno de nuestros almacenes de envejecimiento fiscal. Es el almacén más grande, no necesariamente el más importante, porque normalmente importancia se le da porque maneje los lotes de mayor envejecimiento. Este es el más grande. Tiene una capacidad instalada de 15.000 barricas. Wow. Y los otros 2 almacenes, digo es más grande, los otros 2 almacenes tienen capacidades de 9.500 y 9.000 barricas, mientras que este casi los duplica. ¿Okay? Wow, sí. Mucho. Sí. Actualmente tenemos en este almacén tenemos 52 lotes. Algunos de ellos tienen algunos de ellos están recientemente montados, recientes de noviembre, diciembre, octubre, pero otros tienen más de 2 años ya que se consideran añejos. Hay algunos que tienen uno que tiene 15 años, uno que tiene 8 años, o sea, hay diferentes periodos de envejecimiento en este mismo almacén. La más tiempo que sentar en el barril, cambia de sabor, obviamente. Sí. ¿Eso los rones son más altos? Claro. O Sí. El envejecimiento es algo así como, nosotros lo vemos así como un compromiso económico, de valor y económico, porque a medida que envejece, se convierte en un producto de mayor valor desde el punto de vista de calidad, pero también merma más. A medida que va mermando más, es menos líquido y por supuesto es una pérdida para nosotros. Pues. Entonces es un compromiso. Entonces, lo dejamos mucho tiempo, pero va a mermar casi hasta el 50%, pero también va a ser un producto más enriquecido en cuanto a valor. Sí. Mejor tener un pero bueno, calidad, eso ¿no? es parte de la planificación estratégica de la empresa, cómo se lleva a cabo ese intercambio. Entiendo, muy interesante, gracias. Bueno, so that's very interesting, guys. So we know that the quality here is going to be amazing because, as you said, the law is minimum 2 years, and some of them are stored up to 15 años, te dije? 15 años. Up to 15 years here, guys, for some of them. So very interesting. And just look at all the barrels, guys. If you can see down there, that's all barrels of rum. I know it's a bit dark, it might be hard for the GoPro to pick up, but yeah, all barrels of rum, guys. a pirate's treasure. Aquí vamos a ver una demostración de cómo evoluciona el ron a través del tiempo, con la dilución a través del tiempo, y cómo se convierte en ron y cómo va cambiando sus factores de calidad. Perfecto. Pause it out, guys. Ok, fíjense que esto que está acá es dilución
hidroalcohólica de agua y alcohol. Y esto es lo que entra en la barrica para iniciar el proceso de envejecimiento. Entonces, ese es como alcohol. Agua y alcohol. Con eso llenamos la barrica. Y acá tenemos un ron de 2 años y un poco más. ¿Sí? Tenemos acá. Fíjense que ya tenemos un aporte de color bastante significativo. ¿Sí? Tenemos un aporte aromático y te invito a que pruebes tú. Tenemos aportes dulces, avainillado, mucha madera. Y bueno, si quieres probarlo también. Si quieres probarlo también. Sí, claro, pero a veces, ¿sabes? Tú dices que tú puedes oler ese, pero a veces cuando algo no tiene el conocimiento, eso, claro, solo después tú dices, ahora yo puedo oler de vanilla, de madera, de cosas. All right, so now let's try some of this one, guys. I'm just smelling the wood, the vanilla. ¿Te puedes probarlo? Claro, puedes probarlo. Salud. Ya vamos a ver. Oof. Wow. It's got a kick. It's very smooth, it's a smooth flavor. ¿Y cuántos años? Este es 2 años y medio aproximadamente. 2 años y medio, so that's 2.5 years, guys. Y en este que tenemos aquí, que está en esta barrica, tiene 10 años de envejecimiento. 10 años. Okay. Let's now smell the... Aquí vas a ver una diferencia muy notable, incluso lo vamos a ver en el tema de la densidad, la oleosidad del líquido, pero te invito a que tú mismo seas el que nos deje. Pero este es... pero ustedes la hidran con eso. Yo pensaba que fue la lluvia cayendo. La lluvia no, sí es la lluvia, pero la lluvia nos ayuda. La lluvia se ayuda. Si no, lo hacemos con agua. Es como la hidra barril, con la lluvia, natural. Wow, so yeah, you can see that's how they use the rain to hydrate the barrels. They use the natural rain and it falls down. Y cuéntame algo. Algunos barriles en la sombra, algunos en el sol. ¿Este van a cambiar? No, es todo lo podemos poner después de 2 días, lo quitamos. Ok, porque tenemos que hidratar porque la madera se reseca mucho, entonces tiene que estar bien hidratada para que se mantenga sus condiciones, para que mantenga su mecánica. Wow. Noisy, but very noisy. I hope you guys caught that last part because the boys here are making a lot of noise behind us. But yeah, how cool is that, guys? Resumiendo un poco, me comentaba que esa es la parte mucho más importante. Bueno, todas son importantes, pero yo considero que a pesar de lo artesanal, esto es bastante determinante. Los chicos tienen toda una vida y todo un legado allí de aprendizaje, de generación en generación, de lo que es un armado de barrica, de cómo se debe hacer y todos los factores que intervienen allí. Entonces, bueno, una vez que el ron está añejo, que tiene 2 años o más y se decide vaciarlo, ya vimos el proceso de vaciado, se reciben estos tanques que tenemos aquí. Estos son los tanques donde recibimos los añejos. Se separan obviamente por lotes o por añadas. Esto va a depender pues de la evaluación o del requerimiento del ron. Y bueno, allí entra el trabajo del panel sensorial y de los maestros roneros, de que evaluar este líquido, los perfiles que tiene para poder saber cómo lo vamos a usar posteriormente en los productos, porque debemos garantizar un perfil lo más parecido posible, lote tras lote. Entonces, empezar acá a evaluar cada lote vaciado es necesario para obtener un producto de calidad e identidad, ¿sí? Entonces, esto se hace de este lado. Se aplican cualquier otros métodos que se necesiten, como un filtrado, que es lo que vamos a ver acá. Pasen por acá. Oh, wow, just look at the size of these tanks, guys. So yeah, huge vats of all rum here, guys. This is the process. De este lado lo que tenemos son los tanques también, pero de elaboración o blending, ¿sí? Acá lo blending. Aquí hacemos el blending de las añadas de los lotes correspondientes para obtener el producto final. Aquí se mezclan las añadas de reservas de diferentes edades, de diferentes perfiles,
con el agua requerida para llevar al grado alcohólico. Todos nuestros productos o la mayoría de nuestros rones añejos son a 40 grados de alcohol, ¿sí? Y aquí, una vez que se mezclan y se obtiene el producto y pasa al laboratorio de control de calidad y se le da el visto bueno, ya nosotros tenemos el producto elaborado, listo para embotellar y pasar primero por un proceso de filtrado. Es muy importante, nosotros en nuestros productos siempre garantizamos que en la copa sea un producto con mucha calidad sensorial, con la calidad de identidad, pero también que sea un producto limpio y brillante. Entonces garantizamos que el filtrado acá nos permita obtener el líquido limpio y brillante característico que vamos a conocer ahorita en la degustación. So guys, isn't that interesting? And guys, if you're watching from wherever you're watching, you know, if you're watching here in Venezuela or if you're watching from outside, please don't forget to give me a like on the video. And if you're interested in stuff, and even if you're not, if you're interested in my other adventures, go ahead and hit the subscribe button for me, guys, so I can keep taking you along for all my adventures. Now let's go on to the next part. Vamos a ver el área de envasado rápidamente. No sé si todavía estamos envasando, pero vamos a verlo rápidamente. Aquí sí vamos a tener cautela con el tema de grabar. No podemos grabar mucho. Ok, ¿sí? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Acá los secretos, ¿verdad? We're going to the secret part. We might not be able to film it, guys, but let's go see. Guys, boxes of rum for the taking. Look at that. I want to snatch one up. Very interesting. Let's continue on. Okay, so we've just entered the area of control and quality, and just check it out, guys. It's an actual science lab. Have a look at it. Okay, entonces, cuéntame. Este es el área de control de calidad. Acá nosotros hacemos toda la validación de todas nuestras materias primas, líquidas, no líquidas, todo lo que va a intervenir en la elaboración de nuestros productos terminados tiene que pasar primero por acá. Contamos con análisis físico-químicos, hacemos determinación de pH, color, por ejemplo, fotometría, grado alcohólico por materiales de vidrio, y también tenemos materiales electrónicos que nos ayudan a determinar el grado alcohólico, que para nosotros es muy importante cumplir con toda la reglamentación vigente en el país y por supuesto para nuestros clientes fuera del país. Y muy importante, aquí se hace todo lo que es la validación sensorial. Okay. ¿Sí? Acá no podemos envasar el líquido hasta que no se tenga el ok o el visto bueno sensorial y que nos garantice que nuestros productos siguen una línea y un perfil de calidad e identidad. Okay. ¿Sí? Sí. Entonces todo esto se realiza acá. Fíjate que aquí tenemos muestras de todo tipo. Wow. Todo tenemos que dejarlo por aquí. Todo se evalúa. ¿Y todo este botella qué son exactamente? Mira, ahí podemos tener reservas de distintos vaciados, podemos tener materias primas que hayamos recibido, materias primas en evaluación. También tenemos algunos desarrollos, porque también hacemos desarrollos en esta área. Estamos constantemente trabajando tanto en la parte de aseguramiento de calidad como desarrollo y diseño de nuevos productos. Muy interesante, muy bien. Y aquí, además, aquí me gusta porque tiene aire, por afuera es calor. Yeah, it's a bit fresh here, guys. It's got the air conditioner on at least. I like it in here. Ron Carúpano tiene en su haber 7 productos añeños que van desde nuestra línea comercial hasta nuestra línea de colección de productos de colección. Okay. Este 2 o 3 que yo conocer de más. Este 3 yo muy poco visto. Ok, fíjate, lo que tenemos acá hasta este producto que es reserva privada es nuestra línea de rones comerciales, ¿sí? Son rones un poco más jóvenes, con mezclas más ligeras y de alta rotación. Este que tenemos acá tiene mezclas de rones hasta 6 años. Este tiene hasta 12 años de envejecimiento y así podemos tener este que es más añejo y este más añejo.
son mezclas de añadas de diferentes edades, ¿sí? Y estos tres que tenemos acá son nuestros rones de colección. Esos son los mejores, ¿verdad? Son los mejores, todos This is the son good muy stuff. buenos. This is the good stuff, yeah. Yeah, they're all good stuff. You guys might have seen, if you had seen the Christmas party video done, I was drinking this one here, which was amazing, really good rum. But this here is the really good stuff, guys. Yeah. Esta que tenemos aquí son rones de colección. Y son rones premium. ¿Por qué? Porque sus añadas son de mayor edad. Estamos hablando de rones de hasta 20, mezclas de rones de hasta 24 años. Esta tiene unas añadas mucho mayores y tiene unas características muy especiales que las diseñó la maestra ronera Carmen López de Bastidas. Por ejemplo, este que tenemos acá es Ron Carúpano XO. Es un ron que dentro de su composición tiene añejos con nips de cacao de la zona de acá de Paria. O sea, ¿tiene sabor como cacao? Sí. Interesante. Entonces, allí tenemos, dice la creadora, la maestra ronera, que este ron sabe a Paria. ¿Y cuánto vale este ron? Por encima de acá en Venezuela, por encima de los 350 dólares. Acá en Venezuela. Acá en Venezuela desconozco los precios. Sí, okay, muy interesante. ¿Sí? Y este que no tengo la botella, pero tengo el estuche, y ahorita te busco una muestra si la tengo por allí, es Carupano legendario. O sea, es el más alto. Es el más... El producto más... es la joya de la corona, es el producto... más premium. Más premium y con una calidad excepcional. Es el único ron que no tiene mezclas de añadas. Es un solo lote que se añejó durante 25 años. 25 años, ¿verdad? ¿Sí? Wow. Fíjate que tienes aquí. Y no tiene mezclas. Ajá, entiendo. ¿Sí? Muy interesante. Es un ron extra premium con unas características muy distintas al resto. De hecho, ningún ron se parece a otro. La maestra ronera se encargó de que cada uno tuviera su personalidad muy marcada, pero en líneas generales todos cuentan con una calidad y una identidad única del añejamiento en la zona de Macarapana de nuestros productos ron. Y no tiene botella. And there's no bottle there. Someone took it already. It was too good. It was too nice. They took it away. Ahorita quiero que pruebes conmigo para que... Okay, looks like we're going to try more, guys. Para que disfrutes y degustes conmigo un ron Carupano. Para mí un poquito, para ti bastante. Y bueno, un poco conocer qué vamos a encontrar dentro de la copa. Okay. Primero, si lo inclino por acá, porque contraluz, vamos a ver que tiene una coloración cobrizo, tiene destellos naranja, ¿sí? Es bastante brillante, que es lo que nosotros siempre perseguimos en nuestros productos, que en la copa sea muy atractivo, limpio y brillante. Y bueno, cabe destacar que el color es desarrollado naturalmente dentro de las barricas, ¿sí? Tú lo pudiste ver en nuestra demostración allá en Tell me, guys, what do you think? Can you see everything the lady's talking about here? Okay. Ok, y si lo agito un poco y lo dejo reposar, ¿Así? ¿sí? Y lo dejo reposar. Voy a ver este comportamiento de estas lagrimitas, que se llaman lágrimas, también se llaman piernas, y voy a ver las que caen Igual como vino, entonces. como los vinos. Okay, so same as wine, guys. Yeah. ¿Sí? Voy a ver unas que caen muy rápido, pero voy a ver unas que quedan suspendidas muy lentamente. Y aquí yo puedo estar en presencia de que las que caen muy rápido son las reservas más jóvenes. Okay. Pero las más lentas, por el proceso de evolución dentro de las barricas, se vuelven más densas, son las reservas añejas, que son las que demoran bastante. Entonces, es algo que tiene en común con la vida. Igualito que el Sí, vino, correcto. porque yo prefiero el vino. Fíjate. Interesante. Pero yo prefiero el ron de vino. Como todo el mundo. Por supuesto, no podemos decir que no. Fíjate, y la segunda fase que vamos a utilizar para conocer el ron es la fase olfativa. Un poco lejos voy a percibir el aroma. Este tiene vainilla. ¿Está correcto o no? Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué más?
Mira, tenemos una fase cítrica bastante marcadita allí, un cítrico dulce. Un cítrico, así ahora. Ajá, ¿sí? ¿Cuántos años tú tienes que tener el anís por eso? Acá en destilería tengo 8 años. Sí. Ya en la parte de... Porque son cosas que huele a agua, pero a veces tú no sabes que te huele. A veces no lo identificamos. Después tú me dices, yo puedo hablar, Por sí. supuesto, a veces no lo tenemos acá grabado porque esto es como una biblioteca y tenemos que ir alimentándolo de información. Pero es como todo, sin ningún enseñante tú no vas a saber. Por supuesto, sí. Tienes que hacer un entrenamiento. En mi caso, la maestra Ronera fue la que me entrenó. Y fíjate, nuestro Ron Carúpano, reserva limitada, se caracteriza por una fase dulce pero muy equilibrada. I just want to show you guys, that's the bottle that we're referring to there. So this is, ¿y cuántos años es eso? Tiene mezclas de hasta 18. After 18 years, this one was. Son mezclas de jóvenes y niños. ¿Y cuál es el próximo? El próximo paso ¿Salud? es cheers. El bebé. Uf, te digo, sí. Y Rico. fíjate que lo que percibo en nariz, Este no tan. lo percibo en la boca. Parece como más light cuando Sí. trae, no tan pesado como. No tan otros. pesado como pueden encontrar este Sí, o aquel. sí. Esto si se quiere son Pero ricos, igual ¿no? riquísimo. Sí. Pero la primera que me trae allá, yo sentí un quemo, un poco más quemado. ¿Tú me entiendes? Pero este es sin quemar, pero más light. Recuerda que lo que probaste allá en los almacenes está directamente sacado de las barricas, está en grado más alto. Estos tenemos 40 grados de alcohol. Allá lo podemos encontrar en 46, 40, dependiendo de la barrica vamos a ver. So that's why the other stuff I had before had a higher alcohol rate. So that's why it rocked me as well. I felt, whoa. Por eso sentí como, Pero fíjate que nuestro Ron Carúpano tiene dos cosas que son muy distintivas en él, y uno es que lo que percibes en la nariz lo vas a percibir en la boca. Tanto los aromas se desarrollan en el paladar. Y otra cosa muy importante que te comentaba al inicio es que el Ron Carúpano genera una salivación, si se quiere, bastante marcada, y es por el tema de la mineralidad que nos otorga las brisas del Mar Caribe. Esto se representa en la boca en mineralidad, algunos lo llaman sabor yodado, otros salinidad, ¿sí? Solo lo vas a encontrar en Aquí, Ron Carúpano, wow, muy interesante, very interesting, guys. Isn't that amazing how much all goes into it, you know? All the minerals you talk about and everything from the breeze, you know, it just all plays a part in making this world famous and absolutely delicious rum. Bueno, terminar eso y ya. Yo no, pero... Okay, bottoms up, guys. Absolutely delicious. Exquisito eso. Me gusta mucho. Alrighty, guys. Well, that is it. Big thank you to my friend, Analia, porque tanto Romeo tomaste. I drank too much rum and I forgot her name. So big thank you to my friend Analia here for showing me through today, guys. What an amazing experience. What an amazing day here at the plant. ¿Cómo se dice? Distillería, the distillery of Ron Carúpano, guys. And oh wow, I just realized I've walked right out the front here to the amazing facade of Ron Carúpano. And what an exciting and amazing journey it's been. Very informative, very cool, very tasty. Some of the world's best rum right here. And what can I say, guys? That's it. That's the vlog for the day. I really hope you guys enjoyed it. If you did, don't forget to smash the like button for me, guys. If you're not subscribed to the channel, please subscribe now and follow me on all my adventures. Informative like this one, and less informative where I just go on adventure around and do my thing, guys. You know, I always take you along to do what Phil is doing. Once again, big thank you to my friends here at Ron Carúpano. That's it, guys. Until the next time. Peace out.